Muy bienvenidos a la clase 5. En esta clase hablaremos de la herencia. Si bien el ejemplo de la remisería que iniciamos cuando comenzamos con este paradigma de programación orientada a objetos, lo vamos a ir tratando a lo largo de todo el curso. Igualmente, para hacer más abarcativo los conceptos, veremos otros ejemplos, o sea, otras clases, como por ejemplo, teniendo en cuenta que una universidad, quiere realizar el listado de sus docentes y de sus alumnos, vamos a analizar cómo llegamos a usar la herencia. Primero, para realizar el listado, se crea la clase docente. En la clase principal se crearán los docentes y se mostrará su nombre completo. Como ven aquí, la clase docente tiene los atributos nombre, apellido y sueldo. Luego en la clase principal creamos dos docentes y usando el método decir nombre completo, vemos cómo al ejecutar el programa aparecen los dos nombres de los docentes. Para listar a los alumnos se va a crear la clase estudiante, que también tiene como atributo nombre, apellido y legajo. O sea, hay atributos que son iguales y por un lado docente tiene sueldo y estudiante tiene legajo. El método es igual. Bueno, cuando creamos los alumnos en el programa principal, luego a través del método decir nombre completo mostramos, en este caso ven la salida por pantalla tanto de los docentes como de los alumnos. Si bien es correcto, vamos a ver cómo llegamos a la herencia. ¿Por qué? Porque si analizamos la clase docente con la clase estudiante, ¿qué tienen en común? Y se trata de ahorrar código, o sea, de que el código no sea redundante. Además, la herencia es lo que me permite reutilizar el código que necesito. Por ejemplo, tengo ese código en una clase y lo necesito también en la otra clase. Para reutilizarlo uso la herencia. ¿Cómo uso la herencia? En este caso, vemos que tenemos la clase docente, que el docente lo podemos considerar es una persona. Y el estudiante también es una persona. Entonces, en cambio de volcar en docente y en estudiante código que se repite, vamos a ver cómo colocamos atributos en persona, que persona va a ser la clase padre y cómo va a ser el hijo para heredar esos atributos. Bueno, lo vemos en la pantalla siguiente. En esta pantalla vamos a ver cómo se codifica la herencia. O sea, el paquete ya indiqué que es PO con herencia. En este paquete vemos que está la clase persona, la clase docente y la clase principal. Muy bien. La clase persona es la clase padre y para que docente herede los atributos, los métodos de la clase padre, necesito colocar después de docente extends y de quién va a heredar, de persona. Muy bien.
Entonces coloco el atributo que no hereda de persona, que es sueldo. Y en el constructor, los parámetros se colocan ape, nom y sueldo, los tres parámetros. Y luego la otra palabrita, la palabrita mágica de la herencia, aparte de extends, es super. Podríamos llamarlo este método. Es el que se encarga que se ejecute el código del padre. O sea, al colocar super y entre paréntesis ape y nom, se va a ejecutar y docente va a tener los atributos del padre y el método también. Para completar el constructor coloco dis.sueldo y le asigno sueldo. Ven que ya agregamos también la clase estudiante, public class estudiante, extends persona. Bueno, ya tenemos las dos clases que heredan de persona, entonces en la clase principal vamos a crear un objeto para hacer el listado, bueno, pero de un elemento, ¿no? Bueno, vamos a crear un docente y vamos a crear un estudiante. ¿Cómo creamos? Docente, lo vamos a llamar al objeto docente 1, new docente, y entre paréntesis el dato. Se va a llamar Paz, coma, entre comillas, Luis. Y vamos a agregar el sueldo 50.000. Punto y coma. Vamos a poner, para que nos aparezca, que es lo que estamos listando, docentes. Y ahora, ¿cómo llamo al método? Con el nombre del objeto, docente 1 punto decir nombre completo. Me trae el método que yo tengo en persona. O sea, en el listado docente Luis Paz. Vamos a agregar el estudiante, estudiante 1 es igual estudiante, que lo vamos a llamar García, entre el nombre entre comillas Sol, coma 1, 2, 3 sería el legajo, cerramos, punto y coma. Para que me aparezca vamos a hacer como título del listado, entonces todo en mayúscula, estudiantes. Muy bien, llamamos al método en minúscula estudiante 1 con el nombre del objeto, punto,
y ven que también de estudiante me trae el método que está en persona. Para que haya un espacio vamos a hacer un enter. Entonces ahora cuando ejecutamos tenemos docente Luis Paz, estudiantes Sol García. ¿Cuáles son los beneficios de la herencia? Por un lado escribimos menos código porque usamos los atributos de persona para estudiante, para docente. Si teníamos que agregar administrativo, también lo podemos usar, o sea que estamos escribiendo menos código. Por otro lado, lo que puedo hacer es que si yo necesito cambiar el método, ¿qué voy a hacer? Voy a modificar solamente en persona y se van a cambiar en las otras clases que eran. Por ejemplo, acá aparecía Luis Paz, Sol García, primero el nombre. Si yo quiero que me aparezca primero el apellido, entonces voy a poner ape y acá nom. Y cuando lo ejecuto, recuerden que decía Luis Paz, Sol García. Bueno, ahora dice Paz Luis García Sol, tanto de docentes como de estudiantes. Cualquier duda me preguntan. Muy buen fin de semana.